Tiene una versatilidad el rastrillo estelar gigantesca y es por eso que se ha arraigado tanto en nuestra cultura. Es por lejos el mejor rastrillo para entrar junto con la rotoenfardadora. Alfalfa en Acción llega para ser el podcast del sector. Con eje en la maquinaria forrajera, el ingeniero agrónomo Miguel Forni analizará junto a distintos invitados lo que necesitas saber para que tus fierros rindan al máximo. Cuando pensamos esta propuesta, pensamos en los productores e integrantes de la cadena que buscan conocer cada uno de los detalles de los fierros forrajeros. En aquellos productores que buscan eficientizar su producción en pos de una alfalfa de calidad. De la mano de Miguel, los fierros se ponen en acción. Este producto es presentado por Jomel Argentina. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fierros en Acción. Hoy vamos a seguir con las herramientas que utilizamos en la producción de alfalfa. Ya vimos siembra, ya hicimos el corte. Ahora nos toca pasar el rastrillo, que también ya estuvimos viendo ya en un capítulo la parte más general. Hoy vamos a hacer un poquito de hincapié en los rastrillos estelares. Para esto nos acompaña Marcos Formica, de Mainero. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Muy bien, Miguel. Buen día. Muy bien, la verdad que muy bien. Muchas gracias por dejarme participar, por invitarme primero y dejarme participar de este podcast. La verdad que orgulloso y agradecido por esta participación. No, para nosotros es un placer que participes y nada, esto es un encuentro de gente que nos apasiona los fierros, así que es un placer tenerte acá. Hoy vamos a hablar un poco del rastrillo estelar, que si bien vienen otros modelos nuevos, ¿no? El giroscópico, el recolector de andana o el rock que le llaman, el estelar sigue estando y va a seguir estando porque sigue teniendo sus ventajas, ¿no? Más allá de todo lo que se hable del rastrillo estelar, sigue teniendo su ventaja, que una es la sencillez de la utilización, ¿no? Y del mantenimiento y de los requerimientos. Sí. Cuando uno piensa en alfalfa de calidad, siempre piensa en otro rastrillo distinto que el estelar, a pesar de que tiene un montón de esas ventajas que vos mencionabas. En realidad es el sistema que mejor se adaptó a la cultura y a la forma de trabajo que tenemos y al tipo de rollos que hacemos en Argentina. Es por lejos el mejor rastrillo para entrar junto con la rotoenfardadora. Nosotros tenemos algunas cuestiones que nos diferencian de otros mercados. Y por ahí, si me voy por las ramas, pegame un validazo en la nuca. No está salado. En Argentina, a diferencia de otros lugares, por ahí el dueño de la máquina o del dueño de la maquinaria no es el dueño del pasto, ni el dueño final de los rollos. Entonces la máquina no está en el lugar donde está el pasto, la máquina de un contratista está en su galpón, tiene que viajar. No es que está ahí al lado, entonces muchas veces, y todo esto va de la mano de llegar junto con la rotoenfardadora. Muchas veces uno va al campo, o el contratista va al campo a cortar, y después vuelve recién, si bien no es la mejor alternativa ni el mejor procedimiento para variar el forraje, vuelve con el rastrillo junto con la rotoenfardadora para hacer las dos tareas en el mismo momento y ahorrarse en el viaje, el lío de la maquinaria, el traslado y demás. En esas condiciones en las cuales ya está seco, muy oreado, muy livianito y con solo la humedad de rocío, si bien el rastrillo no es el mejor en todos los sentidos, en esa condición se destaca respecto del resto de los rastrillos que mencionaste, el giroscópico y el recolector, que son rastrillos mucho más ajustados o que deberían usarse en otro momento. El rastrillo estelar es muy bueno cuando el pasto es liviano, es decir, cuando liviano me refiero cuando la hilera es liviana, cuando tengo poco volumen de hilera o pocos kilos por metro lineal de hilera, entonces se adapta bien a los cultivos nuestros, que son cultivos de rendimientos medios bajos, y a hileras que ya están oreadas, que ya perdieron el contenido principal de su peso, que es la humedad.
Seguro, sí, que ese es una de las... Claro, ese es uno de los puntos por ahí, no es por hablar mal de otro rastrillo, pero digo, el giroscópico vos tenés que tener muy en cuenta la humedad. Donde se pasó un poco de humedad, el giroscópico te la castiga la alfalfa. Entonces tenés que tener muy en cuenta el estado del cultivo ya cortado, ¿no? De la humedad, cuando pasás ese tipo de herramienta. Pero sí, estoy de acuerdo con lo que decís vos. Hoy en día nosotros, por ejemplo, siempre cuento el caso de un campo donde voy que contratamos y el equipo está a 60 kilómetros. Entonces, claro, el tipo cuando tiene que ir hasta allá, y sí, hacerse 2 viajes, uno para el rastrillo, otro para... Y probablemente le convenga más aprovechar e ir cuando tiene que hacer el rollo, o por lo menos medio día antes. Sí, y el tema es que ya todo se transforma en cultura. Uno por más que no tenga que hacer el viaje, como siempre hizo las 2 tareas juntas de rastrillar junto con el enrollado, cuando cambia el sistema y pasa al giroscópico, lo sigue haciendo igual. Porque aunque no tenga esa necesidad, por una cuestión de cultura, y como decías vos, el giroscópico, como yo mencionaba antes, el giroscópico necesita y está pensado para pastos con alto contenido de humedad. Y es ahí donde sacan su mejor performance. Porque la función del rastrillo en general, acá usamos una sola, y vuelvo a irme por las ramas. Bueno, la función del rastrillo, desde el punto de vista de su utilización, son 2 las cuestiones que resuelve. Una es agrupar hileras, y la segunda es colaborar con el acondicionado. Son muy buenos acondicionadores, no específicamente el estelar. El estelar, como no le gusta el pasto pesado o la hilera pesada, no puede mover hileras con alto contenido de humedad o empieza a tener falencia. Pero los demás, el giroscópico en particular, es un rastrillo especialmente útil y apto para acondicionar el pasto. Tal vez el mejor acondicionador que un acondicionador de rodillos, si se usa bien en el momento en el que tiene el contenido de humedad adecuado. El tema es que yo tengo que ir al campo en otro momento y además tengo que hacer algo que a la gente le da cierto escozor, que es juntar hileras mucho tiempo antes del momento del enrollado. Esa hilera después no pierde de textura, se va a mantener, pero hilerar mucho tiempo antes, a nosotros en Argentina, con la condición climática que tenemos muchos vientos en la época en la que hacemos rollo, o fardo, nos cuesta muchísimo, o nos da muchísimo temor hilerar en un momento distinto que el de la confección. Entonces, como decías vos, si yo no rastrillo en ese momento con el giroscópico, el giroscópico me despluma en otra condición, el pasto más seco, yo le digo, me despluma todo. Sí. O sea, Sí. Y en cambio no así el estelar, que tiene una propaganda mucho más negativa en ese aspecto, y es mucho menos agresivo que otros rastrillos, sobre todo que el giroscópico, en esa condición de que voy a rastrillar en el momento que voy a hacer el rollo. Sí, es menos agresivo porque lo va empujando, lo va enrollando, va guardando las hojas, y eso hace que sea menos, bueno, repito, menos agresivo con la hoja, que es donde nosotros lo que tenemos que cuidar, ¿no? Que tiene la proteína. Exactamente. Otra de las ventajas que yo veo, ¿no? Que yo, por ejemplo, en la zona donde estoy, acá en la zona principalmente lechera, generalmente los tractores no son muy grandes, son tractores chicos. Acá vas a encontrar desde 60, 70, 110, 120 HP, con mucho, por los tambos chicos que hay, ¿no? Entonces, este tipo de rastrillos yo creo que es interesante en esos establecimientos donde, al no necesitar toma de fuerza y ser un implemento relativamente liviano, se adapta también a ese tipo de productores, ¿no? Entonces creo que también esa es una ventaja interesante. Después vamos a hablar sobre el buen uso. Digo, tengo un tambito y quiero tener mi equipo, quiero arrancar teniendo mi equipo, o quiero tener mi rastrillo para hacerlo cuando yo realmente quiero hacerlo, al movimiento de la alfalfa, de la andana, lo que hablábamos recién, digo, contrato el corte y contrato la roto, pero tengo mi rastrillito para hacerlo cuando yo quiero
Nada, me volví a ir por las ramas, yo también soy como... Pero vuelvo, en ese tipo de establecimiento también es interesante este tipo de herramienta por el bajo requerimiento de potencia. Tiene bajo requerimiento de potencia, bajo requerimiento de sistema hidráulico, no requiere sistemas hidráulicos complejos ni de mucho caudal, ni requiere de toma de potencia, que son los 3 requisitos que tienen otros rastrillos de otros sistemas. Tiene digamos, el hecho, siempre me voy a ir a la cuestión de rastrillar en el momento del enrollado o de la confección. Tiene una desventaja, el hecho de hacer las 2 tareas juntas. Coincido con vos, vuelvo al tema, antes de irme por las ramas nuevamente, vuelvo al tema de la potencia. Es un rastrillo que lo podemos accionar con tractores de muy baja potencia, no nos requiere nada, es muy versátil, tiene una versatilidad el rastrillo estelar gigantesca, y es por eso que se ha arraigado tanto en nuestra cultura. El hecho de llegar al momento de la confección con el pasto por rastrillar me obliga a dimensionarlo mucho mejor que otros sistemas. El rastrillo giroscópico es muy dependiente de un buen dimensionamiento, que no es tan dependiente otro tipo de rastrillo como el giroscópico, que va en otro momento. O sea, el giroscópico va a destiempo de la rotoenfaradora o de la enfaradora, entonces, sea chico, sea grande, no importa que yo pierda más tiempo en rastrillar, porque lo hago en un momento que tengo mucha humedad, la humedad no me corre. Si el rastrillo es más chico que lo que yo tengo, puedo juntar haciendo más pasadas de rastrillo. Si tengo un rastrillo lateral, puedo ir sumando pasadas y en 2 o 3 pasadas junto al pasto. El estelar no me da ese hándicap. El estelar, si es que yo voy junto con la confección, tengo que dimensionarlo para que no me pare o las máquinas que van a ir a trabajar atrás mío. Exacto. Si bien tiene la ventaja de que requiero tractores con poquita demanda de potencia, toma de potencia, o sin ninguna. Tengo que tener tanto un tractor y un rastrillo muy bien dimensionados. Tenemos que tener eso en cuenta, que no lo tenemos en cuenta. Básicamente el principal problema que tenemos con los rastrillos, además del pobre mantenimiento que le damos, porque es la máquina menos glamorosa del equipo. El rastrillo estelar en particular es el más castigado desde lo técnico por todas sus desventajas. Nunca consideramos la ventaja, sino siempre le damos con las desventajas. Y básicamente uno de los principales problemas que tenemos es el dimensionamiento, ¿no? En general no le damos la importancia que tiene, porque está condicionándome a la confección. Sí. Y muchas veces vos vas al campo y ves que los rastrillos están parando una rotoenfaradora, que es la máquina que produce. Claro. Bueno, eso lo hablábamos un poco en el capítulo anterior, ¿no? Es una herramienta que no se le da la importancia que se merece, con la función importante que tiene, ¿no? Vos vas y ves que los rastrillos están todos destartalados. Sí. Te lo pongo en francés. Claro, no. Vos los ves, están destartalados y los sigue usando igual y no pasa nada. Cuando en realidad la función que está cumpliendo es importantísima, es crucial, porque tengo que cuidar la hoja en un momento clave, que es cuando tiene poca humedad y yo tengo que andar jugando con esa humedad. Entonces, es importante también tener en cuenta eso, ¿no? Del mantenimiento, de la buena selección, porque también podemos entrar un poquito en ese tema. Tenemos rastrillo, combinaciones, un montón. Tenemos desde 6 estrellas, 7, 8, 9, en B de 15, en B de 11. Sí. Bueno, y ahí entra a jugar lo que te comentaba recién del dimensionamiento. Hoy las rotoenfaradoras, si hablamos de rotoenfaradoras, son las máquinas de más capacidad, o las mega, que son máquinas de 30 toneladas hora, digamos, máquinas que tenés que darle de comer una cantidad de pasto. Tenés que darle a una rotoenfaradora de alta capacidad, de las nuevas, de cualquier marca, de la nueva, que no tenga sistema de corte, que no tenga cúter, como se menciona. Son máquinas que tragan 20, 30 toneladas, 25 toneladas por hora, ponele. Tenés que juntarle 10 kilos por metro, lineal de hilera.
10 kilos por metro es un montón de pasto. Sí. Es un montón de pasto. Hoy los rastrillos laterales, estelares laterales ya no alcanzan para cualquier rotoenfardadora de capacidad media del mercado. O sea, están obsoletos. No hay que pensar más en un rastrillo lateral, no solo porque hace una hilera despareja, sino porque no me alcanza. Vuelvo al mismo tema, si va junto, no me va a alcanzar si voy junto con la rotoenfardadora al campo o con la mega al campo. Me va a alcanzar si voy a tiempo, que no es el caso del rastrillo estelar. Si vamos juntos no me va a alcanzar, entonces, tanto sea por geometría de hilera, porque me deja la hilera más cargada de un lado que del otro, y me va a dificultar el trabajo de la máquina, o porque me hace una hilera muy chiquita y tengo que hacer muchas pasadas para juntar el pasto, no me va a servir. Tenemos que hablar hoy sí o sí, pensar en el rastrillo en B, solamente por el ancho de barrido. Juntar en una hilera de 10 kilos por metro lineal es muchísimo pasto que hay que barrer para llegar en una alfalfa de rendimiento medio a meter en un metro lineal de hilera. Sí, yo creo que está por ese lado que es importantísimo, y si vamos a trabajar como estamos hoy en día en la producción agropecuaria, siempre hilando fino con los gastos, estás dando la mitad de vueltas, que no es un dato menor tampoco, ¿no? El consumo de combustible, desgaste del tractor, estás dando la mitad de vueltas. Yo creo que esas dos ventajas que tiene de armar mejor la hilera de pasto y el ahorro de combustible hace a que el lateral ya esté, nada, si vos te vas hoy a las Expo ya no los ves, digamos, es muy, muy raro. Los laterales ya están obsoletos, no hay máquinas, excepto para mercados regionales, para máquinas, o para una enfardadora, para máquinas de menos capacidad, para una rotoenfardadora, como te decía, de las normales de hoy, digamos, que estamos hablando de máquinas que tienen 20 kilos, tragan 20 kilos por segundo de pasto, ya no nos da la capacidad, ni hablar del costo, ¿no? Independientemente del costo, ponerle que yo voy a destiempo y lo hago a un costo mayor. No es el caso del rastrillo, uno va al campo con bien o mal, por ahí tenemos que cambiarlo eso, tendríamos que hacer otro viaje, pero va a ser difícil remar contra eso. Sí. Si vamos al campo en el momento de la confección, tenemos que tener un rastrillo que esté principalmente dimensionado, porque además de la calidad de la alfalfa tenemos que lograr que la máquina, buena parte de la calidad es que usemos la ventana lo mejor posible. Tenemos ventanas muy cortitas de rocío. En el caso de tu zona, la mía, y en cualquier zona de secano de la Argentina que hacemos pasto, el pasto, como todo, crece cuando llueve, y cuando llueve las ventanas son entre corte y corte, son cortitas, no tenemos muchos días sin un episodio de lluvia. En la época que llueve tenemos un episodio cada 5 días, cada 4 o 5 días, 6 días. Entonces tenemos que llueve, cortar, y antes de que llueva de vuelta, en ese momento tenemos humedad relativa alta, que son la primavera y el otoño. En el verano tenemos muy poca humedad, tenemos buenas condiciones de humedad, pero tenemos poco pasto porque el déficit hídrico de enero, por más que llueva, siempre hay sequía, por más que llueva, siempre hay sequía en enero. Siempre, enero siempre seco, en el balance hídrico siempre seco. Entonces no hay pasto. Cuando hay pasto hay humedad, y cuando hay humedad tenés ventanas muy cortitas, entre corte y corte, y dentro del día de trabajo tenés muy poquita hora porque tenés rocío, porque el rocío cae temprano, o porque a la mañana tenés mucho rocío y se seca rápido cuando sale el sol. Entonces, tener un correcto dimensionamiento y tener mucha cantidad de pasto en la hilera, no hay que tenerle miedo a las máquinas. Hoy las máquinas tragan lo que se les ponga adelante, las rotoenfardadoras no tienen problema, siempre y cuando sea una hilera en una secuencia de montones. Claro. Ese es el otro tema. Ese va a ser. Tragan muchísimo, siempre y cuando el pasto esté en una hilera y no en una secuencia o fila de montones, como yo le digo. Si hacemos una fila de montones, las máquinas se van a atorar siempre. Sí, exacto. El rastrillo tiene que además hacer pero bueno, si logramos hacerlo, una hilera buena, una hilera correcta, de mucha densidad, vamos a lograr que la rotoenfardadora aproveche mejor esa cortita ventana de poquitas horas y hacer el pasto en el momento que tiene la mejor calidad, que el rastrillo
no es agresivo con la alfalfa, puede juntar bien la hoja, y que la rotoenfaradora tampoco va a tener mucha pérdida, y que el contenido humedal lo vamos a hacer en el momento correcto. El rastrillo es fundamental para todo eso, y no le estamos muchas veces dando la importancia que se merece. Sí, que se merece. Sí, no, se ve que vas al campo y a veces ves rastrillos chiquititos que lo tienen hace 40 años y siguen trabajando con eso, con una rotoenfaradora de 5 o 10 años de antigüedad. Entonces ese desfasaje hace que vos seas ineficiente. Alfalfa en acción, fierros y decisiones para sacarle el máximo a cada hectárea. Somos Alfalfa, una diplomatura para pensar el negocio de la alfalfa. Alfalfa sostenible, cambio climático, la tecnología y su eficiencia, liderar los sistemas productivos forrajeros. Inicia en mayo, será virtual. Inscribite todoalfalfa.com.ar. Cámara Argentina de la Alfalfa. Somos una organización que gestiona el agregado de valor de toda la cadena productiva y de servicios. Forma parte de esta comunidad. Comunicate al 351-730-0008. Calidad, compromiso, experiencia. 3 palabras que marcan la diferencia. Alfalfar, tu socio estratégico en producción y comercialización de heno de alfalfa. Una empresa argentina que trabaja para potenciar el sector. Alfalfar, 20 años cultivando confianza. Alfalfa en acción, el lugar donde la maquinaria cobra protagonismo. Nada, vamos a... Supongamos que ya está, ya elegimos el rastrillo y nos conviene un estelar. Nos inclinamos por el ENVE porque, ya lo dijimos, ya el lateral ya está desapareciendo. Vamos por un ENVE. Ya que tenemos esa herramienta, usémosla bien, ¿no? Es como toda herramienta, listo, es lo que yo puedo comprar, lo que veo que me conviene tener, pero no por eso vamos a usarlo así nomás. Yo he visto muchas veces un tema con este rastrillo, que es que lo clavan como si estuvieran pasando un arado, ¿viste? Y vos vas y ves todo el arañazo contra el suelo, y eso es grave, ¿no? Porque digo, estás rompiendo la corona, estás juntando tierra. En realidad, si nosotros tenemos este rastrillo, la regulación debería ser que, si bien funciona sin toma de fuerza, el movimiento debería darse por el contacto con el cordón de pasto y el suelo tocarlo lo menos posible, ¿no? Así es, simple como es la regulación, lo acaba de decir, es solamente regular la altura a la cual el bastidor deja tomar contacto a la rueda estelar con el piso. Simple como es muy difícil que se haga. Sí. Es muy difícil que se entienda y se haga, y los daños que genera son enormes, tanto en el cultivo como en la contaminación que deja dentro del rollo, que termina siendo el alimento del ganado. Claro. Pero es eso, y además con los daños que genera en la propia máquina, la rotura de púas, las roturas en la máquina que sigue, porque esa púa que queda en la hilera. Me la levanta una rotoenfaradora, me rompe una correa que vale fortuna. Claro. Y no se hace, pero el concepto es que acabas de mencionar, Miguel, es simple, digamos, el rastrillo. Primero, tenemos que usarlo en el momento adecuado, cuando el pasto está, entre comillas, liviano, seco. Uh-huh. Y revenido con el rocío, o sea, que la hilera, que la púa no tenga que mover mucho peso. La púa del rastrillo estelar no está prevista, el rastrillo estelar no está diseñado para mover mucho peso. Y acabo de decir que tenemos que hacer 10 kilos por metro, o sea, que tenemos que darle el peso con pasto seco y no con pasto húmedo. Y después darle el contacto indispensable. Yo tengo que darle, bajar, por supuesto, casi todos tienen, no todos, pero casi todos ya tienen un sistema de varillas que hidráulicamente accionan de manera independiente cada una de las ruedas. Tengo que darle un tope al cilindro hidráulico para que las deje bajar hasta que apenas tomen contacto. Ese tope puede ser una rosca, en el mejor de los casos, o los topecitos de aluminio que se le ponen en el vástago del cilindro para evitar que se cierre del todo. Y bueno,
nos cuesta, pero lo principal y eso lo tenemos que hacer en cada lote, no es que fuimos a un lote y lo que nos pasa generalmente, que lo regulaste una vez y esa vez fue hace 30 años porque lo compraste el rastrillo y después dice, me rompen las púas, cheto, me junta tierra y era simplemente darle un registro que puede ser un poco más complicado o menos complicado, depende del modelo o la marca, pero que es simple, no deja de ser simple. Y el concepto es ese, que la rueda tiene que tomar tracción del suelo, pero solo para moverse, no para clavarse. No tiene que clavarse, no tiene que hacer fuerza. Si la rueda hace fuerza es porque el pasto no está en condiciones. Pero te va avisando. Si la rueda, si uno camina por el lote y ve las rayas del rastrillo. Si, la alfalfa cuesta fortuna, sembrarla cuesta muchísimo mantenerla. Y la estamos dañando con una máquina que debería ser todo lo contrario, debería ser una ayuda, no un lastre. Claro, porque muchas veces lo que pasa es que a mí me ha pasado también con los cortes, ¿no? Que van abajo, cortando bien abajo porque quiero sacar más kilos, pero terminan rompiendo la corona, o sea, para adelante terminas perdiendo kilos. Vos sabés que eso de ir abajo es también cultural y es costumbre y es una cuestión y nos fuimos al corte ahora, es una cuestión de estética. Uno está acostumbrado, uno quiere ver el campo prolijo. Y el corte bajito me da imagen de prolijo. Y el corte alto me da imagen de desprolijo. Y entonces vamos por una cuestión postural ahí abajo, porque así lo hago. Y el rastrillo también va clavado, total, no pasa nada, la cuerda es barata. Tengo muchos otros problemas acarreados con eso. Y aparte de los rastrillos, uno lo ve, están todos los chasis, los batidores. Un rastrillo estelar hoy, hablamos de máquinas que tienen 9, 10, 11 metros de ancho barrido, son bastidores muy largos. Yo le empiezo a dar peso de más a las ruedas, tuerzo, todo. No hay forma de que un rastrillo esté diseñado para aguantar esa mala regulación, que es la regulación normal. Exacto. Pero muchas veces uno diseña una máquina para el uso normal, que es un uso medio o malo, pero no el abuso. Una vez cuando uno se abusa de eso, después vienen los reclamos que el rastrillo se rompe todo, pero se rompe todo por una cuestión de que son máquinas que tienen bastidores muy largos, hablamos, te digo, 11 metros de barrido, 10 metros y pico, 11 metros de bastidor por otra rueda, que están sometidos a la torsión. Yo clavo la primera rueda y someto a todo ese bastidor a la torsión. Exacto. Voy a terminar rompiendo, y voy a terminar enojado con el fabricante, con el concesionario, con todo, pero lo más complicado es que voy a terminar dañando la calidad del pasto y el cultivo de alfalfa. Claro, sí, porque, a ver, con eso de la altura de trabajo es porque queremos juntar hasta la última hojita que se nos cayó y dejarla ahí, porque por juntar esa hojita estás metiéndole tierra al rollo y haces un rollo de mala calidad, rompes la pastura, rompes la máquina. Entonces a veces te conviene dejar esa hojita ahí, bueno, listo, ya la perdí. Pero creo que hay una palabra importantísima que por ahí la usamos poco, no que la usamos poco nosotros, digo, regulación. Regulamos poco las máquinas, digamos. Se regula un poco, históricamente se regula un poco, últimamente cada vez menos. Yo lo voy a hablar desde el punto de vista de la mecanización. Nosotros estamos diseñando máquinas cada vez que tengan menos regulaciones, pero hay regulaciones que son básicas que hay que hacerlas. Uno le puede sacar regulaciones accesorias, pero las principales hay que hacerlas y no podemos renegar de eso, porque uno no puede hacer una máquina que se autorregule. En un rastrillo no se puede autorregular, tiene que estar, el rastrillo está apoyado sobre ruedas, si el suelo es un poquito arenoso, la rueda se me va a enterrar 5 milímetros, me va a cambiar esa regulación. Si el suelo está más firme o más blando, si yo estoy entrando a un campo, como te decía recién, los episodios de lluvia son una vez por semana, y yo tengo que entrar con el piso con lo justo. Si yo estoy con lo justo y la rueda se me entierra 5 milímetros más, me cambió la regulación de ese tope del cilindro hidráulico y le deja cargar cierto peso. Entonces, no lo puedo regular para eso en un pavimento siempre. Claro. Y la rueda va a estar enterrándose siempre por el liviano de ese rastrillo, se va a enterrar un poquito más, un poquito menos.
y por eso tenemos que hacer cargo de esas básicas, hay que hacerlas siempre. No podemos renegar esas regulaciones, tenemos que hacerlas y son las que nos van a dar. Después el resto sí, tenemos que ser muy prácticos en el diseño para que sea fácil de operar, pero no podemos renegar de las regulaciones básicas que son generalmente muy intuitivas. El tema es que tenemos que tener también mano de obra arriba de un rastrillo que esté un poquito calificada. Generalmente en el rastrillo le damos el que estaba disponible, y generalmente es nivel de entrada en el equipo de maquinaria. Sí, o sea, ¿qué sí. máquina le va a dar lo que está aprendiendo? El rastrillo. Bueno, El rastrillo. hay que enseñarle. Sí, Muchas veces totalmente. nos quejamos del operador, pero ese operador no le dimos las herramientas para que lo pueda usar y lo sepa usar. Entonces muchas veces tenemos que hoy creo que tenemos que insistir en la capacitación de la gente, porque nos quejamos mucho de la mano de obra, de la falta de mano de obra, de la falta de predisposición y la falta de todo, pero no creo que le estemos dando del todo bien todos los elementos que tiene que tener ese operador en cuenta para saber operar una máquina simple como el rastrillo, que es el nivel de entrada, y que está bien que sea el nivel de entrada, porque la máquina más simple, desde el rastrillo se puede ver mucho, se puede aprender mucho mirando la máquina que hace la confección, y está bien, pero hay que darle su tiempo a la capacitación. Hay que darle las herramientas, sí, como decía, que hay las herramientas y enseñarle, che, mirá, ten en cuenta esto y esto, acompañarlo hasta que aprenda a usarla bien, pero nosotros tenemos que estar ahí también teniendo en cuenta todos estos puntos. Que ya te digo, lo normal es ir al campo y ver que en el rastrillo, el que está en el rastrillo no sabe si es una licuadora. Sí, es normal. Rastrillo, entonces, Sí. echarle la culpa a esa persona que pusimos sin capacitar es fácil, Sí. pero no sería lo... Nos tenemos que hacer un poquito cargo nosotros de que tenemos que capacitar. Para cerrar, lo último, el ángulo de ataque. Muchas veces, viste, queremos abarcar la mayor cantidad de andanas posible, entonces lo abrimos del todo porque quiero meter mucho. Pero también hay que tener en cuenta que estas herramientas, si vos lo abrís mucho, la carga que va a tener el pasto sobre la estrella es mayor, por lo tanto le va a pasar por arriba, no va a arrastrar el pasto. Sí, Eso también es una regulación importante. Esa, no solo una regulación, esa es una pauta de diseño que tiene que tener en cuenta el momento de la compra inicialmente. Vos podés lograr distinto ancho de barrido con la misma cantidad de ruedas si lo abrís más. El tema que, digamos, si yo lo pongo muy perpendicular al avance, no sé si escuchándome la gente va a entender, si yo lo pongo perpendicular al avance en una exageración, el rastrillo no va a juntar porque no va a descargar para un costado. Para que pueda descargar al costado, tiene que estar oblicuo el avance. Claro. Entonces, mientras más oblicuo esté, o sea, mientras menos ángulo tenga, menos agresivo va a ser. Y menos pasto va a desplazar cada rueda en el metro que avanza. Entonces tenemos que tener primero como pauta de diseño, no tenemos que comprar rastrillos de pocas ruedas. O sea, yo tengo un rastrillo de 16 ruedas que me junta 9,5 metros y tengo uno de 15 que me junta 9,5 metros, la única forma de que las 15 lleguen a lo mismo que las 16 es que estén más abiertas. Exacto. Entonces va a ser más barato, pero no va a ser una ventaja esa Claro. economía. Y después en el campo lo mismo, yo mientras más cerrado esté, mientras más oblicua vaya el bastidor portarrueda y la rueda de barrido, mucho menos agresivo va a ser y mucho menos potencia va a necesitar y mucho menos peso va a necesitar esa rueda contra el piso para girar y para desplazar ese pasto. Pero primero, es una buena pauta de diseño para tener en cuenta, una de las principales en el rastrillo. Y después en la regulación, si el rastrillo está bien diseñado, no tendría que tener problemas en ir muy ancho. O sea, empieza a ser un problema de regulación cuando no lo tuvimos en cuenta en el momento de compra. Y compramos un rastrillo con poca rueda y se abre mucho. Un rastrillo por diseño no se debería abrir mucho nunca. Entonces yo no tendría que tenerlo en cuenta en el momento del uso. Exacto. Sí, por ahí elegimos el de menos rueda para ahorrarnos un par de pesos y terminamos renegando de poner lotes. Así. Porque tenemos que abrirlo mucho y ahí no va a trabajar como corresponde. Perfecto. Y después hay un tema claro que tenemos que tener en cuenta, que yo, como decía John, y por ahí me excedo y me voy por las ramas. Los rastrillos telares, hoy lo que van son los en B.
por una cuestión de capacidad de trabajo. Esos en B no me juntan, no me mueven el ancho del espacio que me queda entre bastidores, entre las ruedas traseras. Entonces no me sirven para hileras impares, para cortadoras que me dejan, o que no. Yo tengo que mover todo el pasto, ¿no? La del medio también la tengo que mover, o tengo que mover el espacio central, también lo tengo que mover. En el momento de la compra también tenemos que tener en cuenta eso, qué cortadora tengo, qué ancho de corte tiene la cortadora, si me va a combinar paralelas pares o paralelas impares. Si me combina paralelas impares, vienen kits que se agregan, que muchas veces la venta no se tiene en cuenta, ni el vendedor ni el comprador lo tiene en cuenta, pero vienen los kits para mover hileras centrales o el espacio central. Pero una de las condiciones que tenemos que tener en cuenta es que el rastrillo tiene que mover todo el pasto. No puedo dejar pasto pegado en el piso, en el centro, porque la ruta enfaradora la voy a estar castigando y porque la humedad va a ser horrible, porque voy a estar contaminando esa hilera con pasto que va a estar siempre mucho más húmedo que el resto. Sí, yo cuando salgo a ver ese tipo de rastrillos en B, por lo general busco eso, ¿no? De que me dé la opción por lo menos. Digamos, porque por ahí contratás el corte y contratás uno, contratás el otro. Si tenés la máquina vos, armás tus equipos armónicos. Pero por ahí si contratás a diferentes contratistas y nada, vos querés tener tu rastrillo, siempre está bueno tener la opción. Y lo que me gusta de los rastrillos también es que vos puedas regular la parte de atrás para armar bien la andana, ¿no? Ese sistema que vos podés... Otra pauta de diseño importante que tampoco... Importantísima, que pocas veces se ve, ¿sí? Y hay una cosa que tampoco se tiene en cuenta, que el ancho de la hilera, digamos, como decía vos, tiene que ser regulado, pero no solo en la función de la cantidad de pasto, que es una de las condiciones fundamentales. Yo no puedo dejar 2 hileras separadas, pero suponete que yo tenga mucho pasto, que no tenga restricción en la densidad de la hilera. El ancho de la hilera tiene que ser siempre, y por definición, la mitad del ancho de recolección de la rotoenfaradora para que yo pueda hacer un rollo correcto, que no tenga sobrecarga en el centro del pasillo. Si la hilera es más ancha que la mitad del ancho del recolector, tiene que ser el ancho completo para que pueda ir derecho. Si no, no voy a poder hacer zigzag y llenar alternativamente la rotoenfaradora pareja. Exacto. Y nadie lo tiene en cuenta eso. Entonces, si la máquina tiene un ancho de recolección de 2,10 metros, la hilera tiene que ser de 1,5 metros, 1,10 metros como máximo. Y tengo que poder regularlo, no puede ser fijo atrás. Exacto. Muchos rastrillos que son en B se abren y al abrirse se van cerrando atrás, pero tengo que regular el ancho de la hilera solo abriendo o cerrando los bastidores. Eso no sería correcto, uno tiene que poder definir el ancho barrido y después definir el ancho de la hilera de manera independiente una de otra. Tengo que tener las dos opciones de regulación. Pero como dato importante, el ancho de la hilera, el rastrillo tiene que ser la mitad del ancho total de recolección. Si la máquina tiene un recolector ancho, extendido, de 2,40 metros, será de 1,20 metros la hilera. Si es de 2 metros, será de 1 metro la hilera, pero tiene que respetar eso para que después la rotoenfaradora pueda ir avanzando por un costado y por el otro de la cámara, y nunca me va a solapar y superponer pasto en el centro que me va a dar ese rollo tipo barril. Y le voy a echar la culpa a la rotoenfaradora que no compacta. Pero en realidad es porque el rastrillo no trabajó bien. Es porque el rastrillo, porque no lo regulé bien, el rastrillo no puede hacer. No lo regulé, sí, no lo regulé bien. No. Pero yo tengo que, bueno, por más que yo le ponga pasto en la orilla, si siempre le pongo más pasto en el medio de la rotoenfaradora, la orilla me va a quedar sin compactar. Claro. Porque el que me va a definir el movimiento de la prensa de la rotoenfaradora va a ser el pasto que está más compactado que en el medio, me va a levantar la prensa. Entonces, si yo le echo el pasto en la orilla, pero no me compacta la máquina. Vamos a medir la hilera. Claro, no es la hilera de 1,50 metros y tengo un recolector de 2,10 metros. Entonces voy a hacer zigzag, sí. Pero no lo va a acomodar. Está en el medio, claro. Yo le echo pasto en el costado, pero no me lo compacta. No lo va a compactar nunca esa rotoenfaradora. Claro, porque igual medio seguís mandando material. Sigo mandando material, tanto de un lado como del otro. Claro, por más que haga zigzag. Pero ese pasto va a estar flojo porque el pasto que me definió la apertura de la cámara es lo que solapea en el medio. Exacto, es el solape, ahí está, esa es la palabra, es el solape. Espectacular, Marco. Fíjate vos cómo fuimos tocando puntos importantes de una herramienta que no se le da mucha importancia. No tiene glamour.
Sí, pero Parece fíjate la- vos todo lo que charlamos y los puntos importantes que hay que tener en cuenta, ¿no? Bueno, Marcos, desde Bueno. ya muchísimas gracias por participar, por brindar tus conocimientos, que también eso es lo que buscamos un poco en este podcast. Así que, nada, muchísimas gracias por estar con nosotros. El agradecido soy yo y por la oportunidad y por el tiempo y espero haber sido de alguna utilidad. Sí, eso quédate tranquilo. Bueno, gente, nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo. Hasta luego. Este producto fue presentado por Yomel Argentina. Esto fue Alfalfa en Acción, el podcast de la comunidad Somos Alfalfa, que entiende que los fierros también hacen al futuro de la alfalfa. Nos escuchamos en el próximo episodio.